El estado de Tlaxcala se localiza geográficamente en la región centro-oriental de la República Mexicana. Colinda al norte con los estados de Hidalgo, Puebla y México, y es el estado de la Federación con menor superficie territorial. Su altitud media es de 2.425 metros sobre el nivel del mar. Con clima a veces templado, húmedo y frío, Tlaxcala es rica en vestigios arquitectónicos y culturales heredados por los españoles a su llegada a tierras mexicanas, quienes al mando de Hernán Cortés pisaron suelo tlaxcalteca en septiembre de 1519. Uno de los tesoros históricos más importantes que tiene esta ciudad es sin lugar a dudas el Palacio de Cortés y actual Palacio de Gobierno, en el cual el maestro Desiderio Hernández Xochitl plasmó en sus coloridas murales la llegada del hombre al continente americano, la historia de Tlaxcala, la mitología prehispánica, la vida de los tianguis antes de la llegada de los españoles, la conquista de la Gran Tenochtitlán, aspectos de la independencia de México y del Porfiriato, entre otros. Se puede decir que en Tlaxcala, de alguna manera, pues de los estados donde nace la nueva historia de México, Tlaxcala es la que recibe a Cortés, en cierta forma hacen una alianza. Quedan de acuerdo entonces aquí, según la tradición oral, dice que fueron los primeros 4 bautizados en este México antiguo, los gobiernos de Tlaxcala de los señoríos. Entonces esos señoríos que formaron los chichimecas, que vinieron del norte, por orden de Camaxtle, se ubican en la parte norte, y de ahí cuando llega el español los encuentra en armonía en esa forma cultural, y entonces al hacer la alianza son bautizados en 1520 en Ocotelulco. Y por eso Juan Díaz es el que los bautiza el sacerdote que viene de Cuba con Cortés. Elige este espacio que hoy en día es el exconvento franciscano e inicia de ahí de cierta forma la religión cristiana en este nuevo mundo. Bien, nos encontramos afuera de las instalaciones del antiguo Palacio de Gobierno del estado de Tlaxcala para poder hablarles acerca de los murales hechos por el autor tlaxcalteca Diego de Rivera. La entrada a este, no tanto museo, sino, podríamos considerarlo un museo, es libre, solamente te tienes que registrar y está permitido la entrada a todo tipo de público. El Palacio de Gobierno fue construido en 1545 y fue residencia de Luis de Moscoso. Sufrió importantes daños en el terremoto de 1711 y tuvo que ser reconstruida. Los murales abarcan 450 metros cuadrados de fresco. Las pinturas fueron realizadas en 1957 a 1995. El título es Tlaxcala a través de los tiempos y su aportación a lo mexicano. Bien, y al hablar de un mural, decimos que es una pintura de gran formato ligada siempre con el espacio arquitectónico de un inmueble, es decir, ejecutada sobre un muro, mientras que el término fresco es la técnica de pintar en un aplanado húmedo. A continuación hablaremos un poco sobre el mural que se encuentra en las escaleras. A continuación se mostrará la imagen. Bien, el maestro Desiderio preparó los viejos muros del inmueble del siglo XVII, retirándolos aplanados y limpiándolos de humedades. Dejó al descubierto la construcción de los muros
de sillería con morteros de argamasas de barro como relleno y piedras de río. Acondicionados los muros, el pintor preparó las mezclas de argamasa para un primer repellado, extendiendo sobre el muro hechos con cal hidratada, cemento Portland, marmolina gruesa y media, además de fibras de ixtle para mejorar el amarre. Sobre este primer revoque ya se secó, el artista bocetó con pinzaleadas el esquema general de la composición y el orden en el mural de las figuras. Esto le podemos llamar sinopía. Sobre esta se aplicó una segunda argamasa fina, llama incluido, hecha con cal hidratada, polvo y grano fino de marmolina, extendida sobre el muro en tareas, es decir, el fragmento que se pintará en una jornada húmedo. El enuncido aplicaron los colores con pigmentos de origen mineral y pintados con diversos pinceles. En esta técnica, en este muro de las escaleras se descarta el uso de los pigmentos de origen vegetal y animal, ya que la acción cáustica de la cal sobre estos los destruye. Para complementar el mural, las tareas se realizan de la parte superior de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo. Desiderio Hernández Xochiquiotzin. Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, México, 11 de febrero de 1922. Tlaxcala de Xicotenca, 14 de septiembre de 2007. Fue una figura relevante del muralismo mexicano, de origen tlaxcalteca, que interpretó la historia de su pueblo plasmándola en las paredes del Palacio de Gobierno. Además, fue dibujante, pintor, grabador, escritor, arquitecto, cronista, catedrático, investigador y restaurador. Sus obras fueron expuestas en el Museo del Vaticano y la Universidad de Harvard, entre otras, y tuvieron el reconocimiento de la Universidad de la Sorbona, Francia, y de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Se formó en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Puebla e hizo su primera exposición importante en 1947. Realizó obras y trabajos artísticos tanto en México como en Europa. Estudió la obra de artistas como José Guadalupe Posada, Agustín Arrieta, Francisco Goita, en particular las obras de grandes muralistas mexicanos, específicamente la de Diego Rivera. Permaneció a la segunda generación de los grandes muralistas del siglo XX y fue el último muralista al fresco que había en el país, dejando su principal obra en el Palacio de Gobierno de la ciudad capital de Tlaxcala, en el que plasmó toda la rica historia de esta tierra y al mismo tiempo demostró su gran conocimiento en materia de historia y cultura del lugar. Por eso se destacó como catedrático y conferencista, siendo un hombre humilde pero con personalidad animosa. Puso en alto al estado de Tlaxcala y a México en Europa. En abril del 2006, el Congreso del Estado determinó concederle el título honorífico de embajador de la cultura tlaxcalteca, además de otorgarle una pensión económica. Recorrió gran parte de Europa con este título mientras realizaba parte de sus investigaciones. Con base a la propuesta del entonces gobernador de Tlaxcala, Joaquín Cisneros Fernández, en febrero de 1957, inició los murales del Palacio de Gobierno, los que sintetizan la historia local y despiertan la gran admiración de compatriotas y extranjeros. Esta obra abarca una superficie de más de 500 metros cuadrados de los muros del hermoso Palacio de Gobierno. Aquí el artista logra que sus trazos y coloridos sean vitales y cálidos, conductores de una fuerza que atrapa la atención de cualquier espectador.
Con su vigoroso realismo y sorprendente colorido, despierta en el público una doble emoción: la reflexión que surge a través de su tema histórico y humano, y el asombroso por su manera muy particular de manejar el color. La realización de estos magníficos murales, trabajados al fresco, acuarelados al estilo florentino, se proyectaron por primera vez en enero de 1953 en casa del poeta y dramaturgo Miguel N. Lira. Pero será hasta 1957 cuando se inician los murales, los cuales constituyen el programa plástico más ambicioso de Xochitl. La primera etapa del proyecto duró 10 años, durante los cuales el autor investigó, diseñó, llevó a cabo bocetos, preparó muros y concluyó los primeros 285 metros cuadrados del mural, correspondientes a la planta baja del Palacio de Gobierno. Posteriormente, de 1967 a 1968, el maestro Xochitl elabora el mural La Conquista. En las siguientes 2 décadas, a partir de 1987, inicia los murales en el Siglo de Oro tlaxcalteca, localizados en las escaleras monumental. En el muro sur de la escalera se comienza a plasmar en 1990 el mural del Siglo de las Luces al porfirismo de Tlaxcala y México. Los murales en el Siglo de Oro Tlaxcala son una de las obras más bellas de arte plástico del siglo XX. En esta, a la vista de la población, en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, tras un minucioso proceso de restauración, consta con poco más de 500 metros cuadrados de pintura mural. Su tema es la historia de Tlaxcala, contada en 24 segmentos pintados correspondiente a periodos históricos distintos. Cabe destacar que la vida reveló que en los personajes hay gente de Tlaxcala. Ahí están Beatriz Paredes, Tulio Hernández, sus hijos, sus nietos. Su amada esposa aparece en varias escenas y hasta inmortalizó a su albañil. Los 5 primeros cuadros murales relatan la llegada del hombre a América y su arribo al Valle de México. El 6 y el 7 describen la llegada de los nahuas a este valle y su encuentro con el águila legendaria. El mural 8 reseña la función de los 4 señoríos y el 9 las fiestas del dios Camazcli, deidad máxima de los antiguos tlaxcaltecas. Los segmentos 10 y 11 describen la reconquista de Texcoco por el rey Nezahualcóyotl. El 12 y el 13 las guerreras floridas y las enemistades del reino de Tlaxcala con los mexicas. El 13 y el 14 la batalla de Atlixco en el incendio de Huecotzinco. El 16 el sacrificio del guerrero Tlaxcala Otomí Tlahuicole. El 17 las fiestas de la diosa Xochiquetzal y el 18 la historia mitológica del descubrimiento del maíz. El cuadro 19 describe el uso del maguey como árbol de maravillas. El 20 el antiguo mercado de Ocotelulco. El 21 la profecía del regreso de Quetzalcóatl. El 22 la conquista de Tenochtitlán y la alianza hispano-tlaxcalteca. El 23 el siglo de oro de Tlaxcala y el 24 los siglos 18 y 19 en la historia de Tlaxcala y México. Los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala son considerados como la última gran obra del movimiento muralista promovido inicialmente en los años 20 del siglo pasado por Diego Rivera, David Alfonso Sequeiros y José Clemente Orozco. Faltó por concluir una parte de la escalera. En ella, Desirio Hernández planteaba un reconocimiento a los reyes de España. Recuerda las 3 carabelas y dejó listo el boceto. Sin embargo, partió de este mundo sin poder concluir su magna obra. Bien, este es el mural número 4, en el cual el autor describe la llegada de los españoles a Tenochtitlán.
así como también el pacto entre tlaxcaltecas y españoles. Los murales de Xochitl son una narración gráfica de la historia de México y de por qué equivocadamente Tlaxcala ha sido calificada como traidora por unirse a los huestes de Hernán Cortés. La respuesta está en los murales del señorío de Tlaxcayán. Nunca estuvieron dominados por los aztecas, siempre fueron arsénicos enemigos. El autor de este tesoro cultural es el maestro Desiderio Hernández Xochitl, 1922-2007, llamado el último gran muralista mexicano de origen tlaxcalteca, que interpretó la historia plasmada en las paredes del Palacio del Gobierno. Fueron el lienzo perfecto para plasmar las historias de su pueblo. Desiderio tardó más de 40 años en dibujar con excelsa técnica los pasajes de nuestros atentados. La historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano es el nombre de la magna obra de más de 450 metros cuadrados. El inicio de la obra se dio gracias a entonces al gobernador Joaquín Cisneros Hernández, quien en febrero de 1957 dio la orden de iniciar los trabajos de los murales en el Palacio de Gobierno. Esta obra ocupa 450 metros cuadrados. Durante el recorrido por el tiempo se narra la historia del nacimiento de México, desde la llegada de los españoles, la conquista de Tenochtitlán y la alianza hispano-tlaxcalteca, además de lo que fueron la vida prehispánica. Paredes, hermosos detalles artísticos y culturales, una maravilla que nos ha legado Desiderio Hernández, quien perteneció a la segunda generación de los grandes muralistas del siglo XX. La obra consta de 24 segmentos que describe los siguientes pasajes de la historia de Tlaxcala. De 1 al 5 describe la llegada del hombre a la América y su rumbo al Valle de México. De 6 a 7 relata la llegada de los náhuatl a este valle y se encuentra la águila legendaria. En el 8 se refiere a la fundación de los 4 señoríos. La 9, la fiesta de los del dios Caxclí. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be greedy,
Ok amigos, muchísimas gracias por haber visto este pequeño pero gran video con información relevante acerca de los murales con importante e interesante cultura tlaxcalteca. Les mandamos un grande y fuerte abrazo psicológico a todos ustedes y hasta luego.